Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos están acompañando el día de hoy en esta nuestro primer conversatorio, ¿no es cierto? Que estamos organizando desde el área de admisión, ya con hoy día un tema sumamente interesante. Tal como les había dicho yo en la previa, vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de las emociones que tienen los niños, ya. Eh, Ellos que están en la casa junto a nosotros, ya, y que muchas veces en este tiempo nos hemos dedicado a hablar de las emociones que tenemos los adultos, de las cosas que nos están pasando, y muchas veces olvidamos un poco que nuestros niños también están pasando por momentos, ¿no es cierto?, medios complicados, ¿ya? Y que muchas veces los padres no tenemos la experiencia o la expertise, ¿no es cierto?, para poder desarrollar algunas temáticas que nos permitan ir de a poco, ¿no es cierto?, irlos haciendo que entiendan este proceso y que vivan este proceso junto a nosotros. El día de hoy nos está acompañando el área de educación del Centro de Formación Técnica de Santo Tomás Valdivia, a quien agradezco obviamente haber aceptado esta invitación de hacer el debut, ¿no es cierto?, de nuestros conversatorios, que vamos a estar acompañándolos durante todo el mes de septiembre, octubre y noviembre, con distintas temáticas, ¿no es cierto?, y vamos a ir compartiendo con distintas áreas y carreras de nuestra sede en Valdivia. El día de hoy nos va a acompañar la docente Liseta Araneda, ¿no es cierto? Ella es docente de la carrera, ¿no es cierto?, de Santo Tomás en el área de educación. También nos va a acompañar la docente Maite Gainza, que también nos va a compartir ahí con nosotros. Nos va a acompañar igual Sandra Vera, que es la directora del área de educación de Santo Tomás Valdivia. Y vamos a tener también la posibilidad de poder conversar también con Gabriela Carbullanca, que es una alumna de la carrera, y que bueno, ahí Lisette nos va a contar un poco más en profundidad eh, todo lo que nos pueda contar un poco de Gabriela y qué experiencia también nos puede ir contando ella. Sin más, voy a dejar con ustedes a quién va a ser el día de hoy. La persona que va a estar a cargo de esta presentación es la docente Lisette, ¿no es cierto? Te dejo ahí en pantalla para que puedas saludar a todos nuestros amigos. Muchas gracias, Alex. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, a todos los que están conectados para ver este tema tan importante que sobre todo nos surge ahora con más inquietud, lo de las emociones ahora en estos tiempos que estamos, un tiempo diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir siempre, ¿cierto? Mi nombre es Liseta Araneda, como dice Alex. Soy docente de la carrera técnico en educación parvularia hace 6 años y estoy muy feliz de poder compartir esta temática tan importante con todos ustedes. Vamos a hacer una presentación. Es importante que es un conversatorio, entonces que usted pueda escribir en el chat si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud, si quiere algo más concreto. Importante también que tenga un cuaderno, un lápiz para poder ir tomando apuntes, ¿ya? Entonces ahora vamos a esperar la presentación. Por mientras, si alguien quiere ir escribiendo en el chat, ahí vemos algunos comentarios de algunos que ya están conectados. Entonces ahí estamos esperando nuestra presentación del día de hoy, que ya estamos a 3 de septiembre, iniciando este nuevo mes de septiembre, que ya viene la primavera, ¿cierto? Los días comienzan a estar más largos y también es importante ahí ir viendo cómo trabajamos estas emociones, estos sentimientos con nuestros niños y niñas. Alex, ¿tú me avisas cuando ya esté la presentación? Excelente. Y aquí les quiero contar que, como Alex decía, está nuestra directora del área de educación, Sandra Vera, que ella nos va a acompañar con toda su amplia experiencia como directora, como educadora de párvulo en diferentes jardines infantiles y sala cuna. Nos está acompañando Gabriela Carbullanca, que ella es una alumna de primero, que está recién ingresando a esta carrera
y con todo este nuevo desafío que se implica, ¿cierto? Estar estudiando en tiempos de pandemia, cómo ella aborda a las emociones en su hijo y cómo ha ido en este proceso desde el punto de vista de estudiante, ¿cierto? Uno puede hablar como profesora, como especialista en la temática, pero ella nos va a dar su experiencia como alumna y además como mamá. Y también está Maite Gainza, que es una docente de nuestra carrera también, que ella tiene un amplio conocimiento de las emociones, pero también nos va a hablar de su rol como abuela, porque eso también es importante, los roles que tenemos en la familia. Entonces Maite nos va a aportar con todo el desarrollo emocional que ella hace día a día con su nieta. Aquí ahí tenemos grandes opiniones. Acuérdese que si quiere usted hablar por el chat también es súper, súper importante. Ahí ya vemos algunos comentarios del chat, excelente. Y comenzaríamos con nuestro tema. Entonces, hablemos de emociones. Cuando hablamos de emociones nos surge una pregunta de inmediato. Es como que uno habla de emociones y nos surge de inmediato una interrogante. Y esta interrogante es: ¿cómo se desarrollarán las emociones de los niños y niñas? ¿Ellos tendrán emociones, no tendrán emociones? ¿Cómo se desarrollan? Entonces, para eso le vamos a preguntar a Gabriela, nuestra alumna, que cómo ella cree que se desarrollan estas emociones desde su experiencia como mamá. Hola, muy buenas noches, profesora, usuarios que nos están viendo a través de Facebook. Las emociones se desarrollan, es un proceso al cual el niño constituye su identidad, su autonomía y su seguridad, y la confianza entre sí mismo, en el mundo que los rodea, a través de las interacciones y que establecen sus pares significativos. ¿A qué se refiere sus pares significativos? A nosotros como papá, como abuelos, como tíos, etcétera, ubicándose a sí mismo como una persona única. Los niños tienen muchas emociones durante el día y para eso tenemos que estar nosotros como adultos para ayudarlos, no criticarlos, sino siempre ayudarlos a sentirse únicos y que sean autónomos y seguros. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por su intervención, ¿cierto? Ahí ella apunta palabras claves que vamos a desarrollar el día de hoy, como es la confianza, la seguridad, y cómo el adulto juega un rol fundamental, porque los niños son el reflejo de lo que viven en su casa. Para eso, entonces, vamos a dar una definición de emociones. Y para ello, los que ya estamos en el área como de educación, conocemos a una investigadora de las emociones propiamente tal, que es la señora Amanda Céspedes, ¿cierto? Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son esta definición, en el fondo, que ella habla de las emociones como algo que viene desde estímulos externos. Es decir, todo lo que sentimos siempre viene desde un estímulo externo. Lo primero que tenemos que pensar en emociones, tenemos que tener 4 emociones claras, porque si no tenemos estas 4 emociones, todo se complejiza un poco más. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro son 4 emociones básicas y fundamentales, que son la alegría, la pena, el miedo y también la rabia. Esas son las 4 emociones que, anótenlas ahí, son las fundamentales de todos los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer estas 4 emociones. Cuando yo reconozco qué siento, puedo autorregularme. Pero ¿cómo se generan estas emociones? ¿Cómo se genera la rabia? ¿Cómo se genera la alegría? ¿Cómo se genera la tristeza? Se genera a través de un estímulo externo, ¿ya? Entonces este receptor emocional es el que yo recibo este estímulo. Por ejemplo, yo siempre recuerdo cuando uno como que siente algún olor con nuestros sentidos, ¿cierto? Y uno le recuerda a alguna persona, ¿cierto? Y dice, oh, ese olor me recuerda a tal persona. O uno va a algún lugar y tiene un recuerdo, ¿cierto? Y eso te da una sensación de alegría, si lo pasaste bien, y de melancolía, si es un recuerdo más bien triste. Entonces, siempre esas emociones son externas, por eso cuando nos enojamos incluso podemos decir la culpa no es mía, la culpa es tuya que me hace enojar, ¿ah? Porque es una emoción de los estímulos externos. Por lo tanto, teniendo clara esa definición y teniendo clara estas 4 emociones importantes, es como vamos a poder responder a estas emociones.
Entonces ahí vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué nos dice nuestro marco curricular vigente, que son las bases curriculares. El Ministerio de Educación, a Educación Parvularia propiamente tal, le da unas bases curriculares que es un marco orientador para desarrollar las diferentes experiencias de aprendizaje o actividades dentro del aula. ¿Qué nos dicen las bases curriculares? Que la familia es el núcleo central en el cual los niños y niñas encuentran sus significados más personales. Es decir, aquí los niños y niñas encuentran sus vínculos afectivos más importantes, se genera el vínculo de apego seguro, inseguro, ambivalente. ¿Qué quiere decir ambivalente? Un día te quiero, un día no te quiero, un día me caes bien, un día me caes mal, un día te encuentro simpático, el otro día te encuentro pesado. Eso es ambivalencia. Y también ellos, a través de estos vínculos afectivos, van desarrollando sus primeros aprendizajes. Entonces, de verdad que la familia es la base de un edificio, ¿cierto? Los seres humanos somos como un edificio que nos vamos construyendo, pero la familia siempre es la base. Si no hay una base sólida, ¿qué va a pasar? El edificio siempre va a quedar endeble, ¿cierto? Por eso es importante el rol de la familia fundamental, porque son ahí los pilares de este gran edificio que se va a ir formando. Siguiente, por favor. Y ahí vemos una imagen que dice, como relaciona algo importantísimo. Y ahí le vamos a pedir a nuestra docente Maite que nos diga qué puede apreciar de esa imagen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, esta imagen refleja como mucho lo que, como la continuidad en base a que primeramente las emociones son reacciones biológicas que tenemos como seres humanos. Cuando nacemos es la única manera de poder expresarnos, es como el primer lenguaje que tenemos las emociones. Cuando un bebé llora, por ejemplo, porque tiene hambre o porque tiene sueño, o cuando ya empieza a percibir más, por ejemplo, a las otras personas y a otros estímulos, se van manifestando otras emociones que son como el impacto que recibe de esta percepción. Y la familia ahí es fundamental en el aprendizaje de cómo reaccionamos o aprendemos a reaccionar con respecto a determinadas emociones. Y, por ejemplo, tomando el ejemplo que decías tú, Lisette, sobre las emociones más como básicas o como las más importantes, como alegría, miedo o enojo o la emoción de la pena, vamos aprendiendo igual las formas de reaccionar por medio de la familia. Si la mamá, por ejemplo, le tiene miedo a las arañas, vamos a aprender a tenerle miedo a las arañas. Si la familia tiene un patrón de cosas que le producen alegría, vamos a aprender esas formas como de reírnos, de reaccionar a eso. O si, por ejemplo, la familia o alguien de la familia que es importante, en este niño o niña tiene algún tipo de enojo hacia un grupo, hacia una cosa, vamos a aprender la forma de enojarnos, ahí salen incluso los rasgos gestuales, los aprendemos a través de la familia, los rasgos gestuales de cómo enojarnos, de cómo pararnos con la expresión corporal, todo eso. Así que la familia es es como la primera escuela de las emociones, que de ahí pasan a los sentimientos, que son como estas emociones que son un poco más prolongadas y que ya vienen con el lenguaje incorporado. Eso podría decir. Entonces la imagen esa es el reflejo de lo que vive, de lo que ve, de lo que aprende y de lo que escucha. Muchas gracias, Maite, por esa maravillosa intervención. Ahí vemos tu amplio conocimiento referente a las emociones, súper atingente todo lo que nos comentas. Y tal como tú dices, eso es, el niño refleja todo lo que vive. Por lo tanto, si un niño refleja amor, es porque en su casa recibe amor. Si un niño refleja rabia, refleja mucho enojo, es porque en su casa debe estar viviendo alguna situación que le producen estas emociones. Por lo tanto, uno cómo lo ve en los jardines infantiles, yo como educadora, que hay niños que, por ejemplo, un compañero se cae y ellos de inmediato van, lo abrazan, como que dicen, tía, lo voy a llevar a tomar agüita. Entonces, esa emoción es porque alguien en su casa, ¿cierto? Cuando él está viviendo un momento triste, tiene esa contención.
Pero, sin embargo, hay niños que como que se cae un compañero y ellos siguen jugando a lo suyo. Entonces ahí es importante cómo ellos reflejan todo este amor que tienen en la familia. Y de verdad que las palabras, todo ellos transmiten en los jardines infantiles. Entonces es mucho lo que ellos transmiten del reflejo de su hogar, el reflejo de todas sus experiencias. Por lo tanto, como dice ahí nuestro primer cuadrito, el ejemplo de sus seres queridos es lo principal. Hay una frase que a mí me encanta que dicen que las palabras convencen, pero que el ejemplo arrastra. Es decir, yo puedo hablar mucho, pero mi ejemplo es lo que realmente impacta en las demás personas y en este caso en mi hijo o en mi hija, o en el niño y en la niña. Por lo tanto, es importante el ejemplo que nosotros le damos como adultos en cuanto a las emociones, cómo yo regulo mis emociones, cómo yo conozco mis emociones y cómo voy desarrollando como adulto esta inteligencia emocional. Yo siempre digo que siempre tenemos que desarrollar las cosas en nosotros mismos y después desarrollarla en los niños y en las niñas. No puedo desarrollar algo que yo todavía no he adquirido. Otra cosa importante es la aceptación. ¿A qué nos referimos con la aceptación en el desarrollo emocional? Que uno, por ejemplo, tiene que aceptar a los niños en sus días buenos, en sus días más o menos y en sus días malos, ¿cierto? Siempre. Que el niño tenga conciencia de que la mamá, el papá, la tía del jardín va a estar cuando él esté feliz, cuando él esté enojado, cuando él esté triste, cuando él esté con miedo. Que vamos a estar en todas las emociones con ellos, porque no nos puede gustar o caer bien un niño, ¿cierto? Cuando está alegre, pero cuando está triste, no, yo no quiero hablar contigo y ándate a tu pieza, en el caso que estemos en la casa, que es como lo que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia. Entonces el niño tiene que saber que uno está siempre en todas sus emociones, lo acepta, tal y cual como es. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros como adultos queremos a nuestros niños solo cuando están en sus días buenos y cuando despiertan más irritables, más demandantes, más regalones, nos aburren, ¿cierto? Y decimos, no, ya, hoy día estás así como insoportable, y le hacemos saber eso. Nosotros como adultos siempre tenemos que desarrollar la empatía. Si yo me despierto en un día más o menos o en un día malo, ¿cierto? Tenemos diferentes días. ¿Qué me gustaría? ¿Que exista alguien que me apoye o que exista alguien que me rechace? Entonces ahí es donde vamos desarrollando esta capacidad de empatizar. Y también tenemos que generar en los niños y niñas la valoración. Siempre que hablamos de valoración es construir una autoestima positivo. Es decir, en todo momento tener un refuerzo positivo, decir cuáles son sus características personales e individuales que lo hacen ser diferente. Me gusta que eres alegre, qué lindo mi hijo, mi hija, qué bonita tu pestaña, tus ojos, tu pelo. O sea, que tratemos de fomentar esa valoración que tenemos hacia ese niño, hacia esa niña, que es algo único e irrepetible, ¿cierto? Que es un ser único e irrepetible, por lo tanto, valioso. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, de pequeños, yo tengo la experiencia que uno cuando les dice, qué linda tus pestañas, hagan la prueba con ellos como que de inmediato empiezan a mover los ojos, ¿cierto? Uno les dice, oh, qué lindo tu pelo, y ellos se tocan su pelo y todo, porque están en un pleno proceso de conocimiento de sí mismo. Entonces ahí donde nosotros tenemos que dar a conocer las características positivas para que ese niño y esa niña, cuando sea adulto y se mira al espejo, le guste lo que ve en el espejo y se acepte con todas sus fortalezas y con todas sus debilidades. Y ahí viene desarrollado el amor propio, ¿cierto? Pero eso se comienza a generar en los 5 a 6 primeros años, ¿ya? Entonces, para que después lo podamos desarrollar con mayor amplitud, es importante que lo desarrollemos bien y con bastante seguridad en esta primera infancia. Vamos con la siguiente, por favor, con la siguiente diapositiva, que habla sobre la relación de la familia y escuela. ¿Cuál es la alianza que debería existir? ¿Se debería generar una alianza familia-escuela o pueden trabajar como isla y todo resulta igual bien? Eso se lo vamos a preguntar a nuestra jefa de carrera, Sandra Vera, que nos pueda ahí orientar referente a esta importancia. Hola, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy felices de que
tantas personas nos estén acompañando, nuestras estudiantes, nuestras ex estudiantes, sus familias. Realmente queremos agradecerles por acompañarnos y ser parte de la comunidad Santo Tomás. Respecto de esta temática tan trascendental como es, ¿cómo son las emociones? ¿Cómo desarrollamos las emociones en nuestros niños y niñas? Bueno, creemos que la alianza entre la escuela y la familia es fundamental. Primero, porque debemos reconocer que efectivamente el primer educador es la familia. Y esta familia trae consigo una serie de valores, de costumbres, de patrones culturales que los establecimientos educacionales debemos incorporar en nuestras prácticas. Cada vez que nosotros miramos esta alianza, esta comunicación permanente con la familia, lo que vamos a lograr es vincularnos efectivamente y que esta familia se sienta segura. Cada vez que nosotros estamos, ¿cierto?, en esta relación, los niños van a sentirse mucho más seguros, van a estar tranquilos y van también a sentirse queridos dentro del lugar donde van a llegar. Entonces, nosotros como establecimiento educacional o los jardines infantiles, ¿cierto?, tenemos que generar instancias donde podamos ir incorporando a la familia, no solamente en que puedan ingresar a los establecimientos, sino que también sean parte de la educación a través de las actividades pedagógicas, a través del trabajo del centro de padres. Necesitamos que ellos sean parte y que vivan permanentemente el aprendizaje de los niños y niñas. Recuerden que la formación de los niños es integral, entonces debemos construir esta persona integralmente y entre ambas instituciones vamos a poder lograrlo. Muchas gracias por esa intervención y con toda la experiencia que ya decíamos que tienen jardines infantiles como dirección de jardines infantiles, que sabemos que los jardines infantiles tienen una ardua tarea de generar esta importante alianza entre la familia y los educadores o las educadoras de párvulos, ¿cierto? Entonces, tal como decía nuestra jefa de carrera, compartir la labor educativa es fundamental. Siempre tenemos que compartir la labor educativa. No podemos trabajar como islas, tenemos que trabajar en conjunto porque estamos desarrollando haceres integrales. ¿Ya? Es decir, que en todo momento tenemos que desarrollar esta habilidad de la comunicación entre la familia, la educadora, la confianza que exista, ¿cierto? Si existe alguna problemática, que hagan saber a los jardines infantiles. Ahora que estamos en tiempos de pandemia, hay mucha ayuda visual, auditiva, para que los niños y niñas puedan generar este nivel de ansiedad, ¿cierto?, que tienen, porque si a nosotros como adultos nos ha costado estar en casa, imagínense a ellos que todavía no entienden muy bien cuáles son estas emociones y qué hacer si estoy triste, qué hacer si estoy enojado. Entonces, generar ahí un apoyo y llamar a la educadora, enviarle un mensaje y pedir apoyo, eso es fundamental. ¿Ya? Yo hablo por todas mis colegas, yo creo que siempre tenemos la disponibilidad para orientar a las familias. Entonces, esa es nuestra labor. Entonces, ustedes si tienen a su hijo o a su hija en jardines infantiles, busquen a las tías que están a cargo de esos niveles o a la directora y créanme que van a tener la apertura a todo lo que necesitan en cuanto al desarrollo integral, emocional, en aprendizaje, en lo que ustedes necesitan. Lisette, hay una pregunta que aparece de las personas que están conectadas y nos preguntan ¿qué pasa con los niños que están en sus casas hacinados? Bueno, eso es una realidad que hoy día estamos viviendo, ¿cierto? Porque la pandemia nos ha obligado a quedarnos en casa y nos dice cómo podemos bajar los niveles de estrés en los niños desde el hogar. Ya, muchas gracias. Excelente pregunta, ¿cierto? Y sobre todo en el contexto de nuestro país, que no estábamos preparados para algo así, que hay muchas familias en nuestro país que viven más de 3 personas, más de 4 personas, más de 5 personas, entonces uno genera esta ansiedad porque tiene que lidiar con los diferentes caracteres de todas las personas o las diferentes personalidades. Lo que yo recomiendo en esos casos es lo primero tener una rutina establecida. Los niños bajan los niveles de ansiedad cuando saben qué va a ocurrir.
Nosotros en los jardines infantiles tenemos una rutina, por ejemplo, a las 8 de la mañana ellos juegan, depende de la hora que se levanten, ¿cierto? Ahora igual nos estamos despertando como a las 10, como es lo habitual. Yo con mis cercanos sé que esa es la hora, claro, entonces porque también nos han cambiado los horarios de sueño, ¿cierto? Hay veces que uno son la 1 y uno todavía está caminando, entonces eso con los niños no nos pudo de pasar. Los niños tienen que tener un horario de acostarse, de levantarse, quizás nosotros como adultos sí, pero tenemos que establecer en ellos ese orden en el horario. Es decir, que todos los días se levanta a las 10 de la mañana, toma desayuno, que tenga media hora de juego, luego que hagan otra actividad, por ejemplo, que yo como mamá le dedique un tiempo de calidad, pueden utilizar ahí hay como que hay harto dilema, ¿cierto? Con lo de las TICs, de las tecnologías de la información, que están los niños como mucho con el teléfono, lo pueden utilizar sí, pero periodos restringidos. Dentro de esa organización debería haber media hora, 45 minutos máximo para que un niño esté con un celular o mirando tele o en esto, ¿cierto? Que muchas veces vemos a niños que están todo el día en el celular, en el tablet, entonces eso tampoco aporta un desarrollo sano. Por lo tanto, cuando yo tengo mi rutina establecida en mi casa y sé que de las 10 a las 10 y media es el desayuno, de las 10 y media a las 11 y media puede jugar un rato con el tablet porque hace frío, se puede quedar quizás acostadito, ¿cierto? Pero va a tener ese horario. De 11 y media a 12 y media me ayuda a ordenar porque los niños tienen que tener un rol dentro de la casa, entonces yo si tengo que hacer el aseo, si tengo que hacer las camas, aquí, allá, él me puede ayudar, eso es lo que estamos haciendo todas las personas que tenemos teletrabajo, antes como que nos desligábamos de la casa, ahora igual estamos como más activas, ¿cierto? Hay que estar ahí haciendo todas las cositas, entonces que ellos apoyen, dentro de su edad ellos pueden ir adquiriendo roles, guardar los juguetes, ayudarme a ordenar, depende de la edad, ir asignando roles. Después ya viene la hora del almuerzo, ¿cierto? Tener establecido una hora del almuerzo, no almorzar, por ejemplo, a las 11 un día, o sea, a las 12 un día, a las 4 de la tarde al otro día, a las 6, porque ahí los niños generan ansiedad. Cuando los niños saben qué va a ocurrir, cuando anticipamos qué va a ocurrir todos los días, nos sentimos, ¿cierto?, mejor. Cuando no sabemos qué va a ocurrir, se nos viene la ansiedad y eso aumenta el estrés. Si usted está en una casa que viven más personas, no solo usted y su hijo, o usted, la pareja, o la familia principal, ¿cierto? Sino que hay más personas, están los abuelos, los tíos, más personas externas, es importante que todos los integrantes de la casa, que vamos a tocar ese tema más adelante, tengan esas normas claras, es decir, que si todos los integrantes de la casa saben que se almuerza en cierta hora, si todos los integrantes de la casa saben que hay ciertas horas para ver televisión, las normas se van a poder respetar y cumplir, porque en nuestra casa tenemos que tener normas, sí, hay que tener normas y las normas deben ser congruentes. ¿Qué quiere decir? Que toda la familia las tiene que conocer para poder llevarlas a cabo. Entonces ahí teníamos también un comentario de Maite que ella dice que ella aporta harto. Me acuerdo que una vez comentamos eso. Si nos puedes compartir esa opinión, Maite. Sí, mira, bueno, yo pienso que la pandemia, lo que ha sido, lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro, cuándo va a terminar y todo esto, yo creo que es el mejor momento de aunar criterios entre las y los adultos que viven en ella, incluyendo a los niños y las niñas de manera activa en todas las actividades de la casa. Y esa ha sido mi experiencia como abuela. Yo en mi casa vivo con mi hijo, con mi nuera, con mi nieta y yo. Esa es nuestra familia. Y también es súper importante lo que dices tú, Lisette, con respecto a tener normas y a tener horarios que igual pueden ser flexibles. Algunos, por ejemplo, a lo mejor en la tarde no se ve tele, sino que se hace un juego compartido o cada uno hace cosas individuales, cada uno en su habitación, etcétera. Pero lo que nos hemos propuesto es que incluir a mi nieta, que tiene 4 años, en todas las actividades, siempre teniendo vigilancia si son, por ejemplo, actividades que tienen que ver con cocinar, que le encanta picar, entonces uno colabora para que no tenga ningún accidente, como por ejemplo, qué tipo de cuchillo va a usar para cortar, no sé, pues, el apio, por ejemplo. Son cosas súper como domésticas, pero son tan de todos los días que hacemos todas que eso aporta y ayuda mucho en sentirse
dentro de la identidad de la familia, por ejemplo, mi nieta, o por ejemplo, sí, hacer el aseo o ordenar, etcétera. Ella como que ha seguido súper bien y con mucha, así como con mucha alegría de saber de que puede. Entonces, porque no la hemos dejado de lado, porque, como es niña, no puede hacer estas cosas, la voy a hacer yo que soy grande, no. Ella participa en todas las cosas. Y eso es súper bonito porque, primero porque educa, es una forma, una pedagogía o una forma de educación, que es la educación de vía práctica, de lo que tenemos que aprender todas y todos, independiente si sea una niña o un niño, que es como, por ejemplo, ordenar su juguete, guardar su ropa, ordenar lo que está tirado, etcétera. Si hay que almorzar a la 1, tener predisposición porque a esa hora se va a almorzar, etcétera. Entonces, lo mejor es eso, es incluirla como parte de todo. Así ha sido nuestra experiencia acá en la casa con esta niña de 4 años. Muchas gracias, Maite, por esa intervención. Muchas gracias. Y ahora vamos a la siguiente diapositiva, por favor, y acá vamos a ver algo importantísimo. ¿Cómo influye? Ya nos vamos vamos ahondando más en este tema de las emociones, que ya vamos a llegar a los tips principales. Veo ahí en el chat algunas personas que están preguntando que cómo pueden desarrollar, o algunos tips los vamos a dar, así que tienen que estar atentos a esta presentación porque aquí vienen los tips. Y dice acá, por ejemplo, ¿cómo influye la comunicación afectiva y efectiva en el desarrollo de la identidad y la autonomía de los niños y niñas? Dos palabras claves, que la autonomía es cómo ellos desarrollan las cosas por sí mismos, cómo van realizando las funciones por sí mismos, y la identidad es cómo yo de manera progresiva voy formando una identidad positiva, una autoestima positiva, una valoración de mí mismo como ser único e irrepetible. Y Gabriela, ¿cómo usted el rol de mamá puede generar este análisis de la comunicación efectiva y afectiva? Bueno, yo con mi hijo tengo una comunicación afectiva así como al 100, diría yo, porque desde muy pequeño, cuando yo lo amamantaba, le hablaba, lo miraba, siempre le decía cosas positivas, después fue creciendo, siempre lo hice sentir querido, cuando le sucedía algo, siempre yo lo apapachaba y siempre me bajaba como a su altura de él, para que nuestras miradas siempre sean enfocadas a los dos y él se sienta seguro, aceptado y reconocido. Además que la comunicación efectiva hace que el niño tenga más confianza. A mí de primera me costó igual un poco, pero ahora yo puedo decir que tenemos una comunicación efectiva así al 100. Siempre le converso lo que puede suceder, como por ejemplo, hoy día tenía una disertación y yo anoche le dije, hijo, yo mañana tengo una disertación, tú te vas a portar bien, yo voy a estar en el computador, ya mamá, ya mamá. Entonces cuando de primera me costaba un mundo porque no sabía este tema, él sabía que yo iba a estudiar, pero él tiene 4 años, entonces como que no le asimilaba mucho que la mamá tenía que estar casi la mayor parte del día sentada detrás de un computador. Entonces ahí me decía, mamá, necesito esto, mamá, Ignacito, espérame un poquito, Ignacio, espérame. Y después ya yo terminaba de las clases, cerraba mi computador, yo le decía, hijo, mira, yo cuando esté en clase, tú me puedes pedir cosas, yo a veces puedo ayudarte, otras veces no. Y ahí como que yo le fui explicando. Y después las tías del colegio nos enviaron tareas para la casa, entonces él igual yo le prendía el computador porque para buscarle más información en YouTube. Entonces yo le decía, viste Ignacio, tú estás estudiando ahora y nadie te puede molestar. Y cuando yo estoy estudiando, a mí tampoco me puede molestar. Y así como que nos fuimos relacionando, entonces él fue como comprendiendo que fue comprendiendo de que la mamá tenía que estar sentada, tenía que estudiar, y así lo hemos hecho hasta ahora un 7. Y la comunicación efectiva, claro, hace que él se sienta importante dentro de nuestra familia, se sienta confiado para decir y lo que piensa. Eso podría decir yo, profesora.
Muchas gracias, Gabriela. Y me recordé una clase que fue una de las inquietudes de nuestras estudiantes que me decían, profe, están los niños acá y yo no puedo hablar porque no puedo encender el micrófono, nada, porque están así haciendo cualquier cosa y no me dejan escuchar la clase. Entonces eso era como bastante ansiedad en abril, los primeros días de abril cuando comenzamos todo esto. Recordar que Gabriela es una alumna de primero, entonces las alumnas que estuvieron el año pasado en la universidad es como que ya traen, ¿cierto? Conocen más a los profesores, ya saben qué es estar en el centro de formación técnico. Las alumnas nuevas vienen con el miedo, con la ansiedad y además con la pandemia se complican las cosas, ¿cierto? Entonces me decían mucho, profe, ¿qué hago? Y yo les recomendaba que si ellas pretendían estar en la clase y que sus hijos estén como sin hacer nada, libres y que estén tranquilos, iba a ser imposible. Los niños son atención, necesitan atención, por lo tanto, si yo tengo que hacer algo de teletrabajo, sería importante que yo tenga algo ya previsto para mi hijo o para mi hija. Los papás, mejor que nadie, conocen cuáles son las características de sus hijos. Por ejemplo, le gusta jugar con bloques, entonces yo le digo, tú vas a jugar con bloques y yo voy a estar en una clase que tengo que escuchar, tengo que estar atenta, pero te voy a mirar cómo armas la torre, vamos a hacer A, B, C, pero tener una actividad para ellos. Si están en una pieza, yo les decía a los niños, les encanta todo esto de jugar a la carpa, ¿cierto? De como esconderse, entonces hagan algo entretenido, digan, ya, vamos hoy día a jugar a la casita y a hacer una casita al lado, hay que usar la creatividad. Lo bueno es que los niños son lo más sencillo, entonces los niños uno con una caja, ellos son felices, con una caja de cartón, ellos son felices, pero hay que generar una estrategia para yo poder trabajar tranquila, porque el teletrabajo demanda mucho, pero que mi hijo y mi hija no se sienta desplazado, porque él está acostumbrado a que la mamá está 100% para él. Todos los años anteriores estábamos 100% para él porque uno trabaja, llega a la casa y está 100% para su hijo y para su familia. Pero ahora estamos trabajando en la casa, entonces los niños emocionalmente no entienden que yo como mamá tengo que estar acá, ¿cierto? Trabajando y que tengo que estar atenta, que no pueden hablar, que no pueden caminar, que no pueden nada. Entonces, ahí es importante explicarles y hacer un juego para ellos, algo entretenido, para que ellos sientan que mi atención está con ellos también. Sandra me tenía una pregunta, parece. Veamos por ahí, me decía que hay muchas preguntas interesantes. Acá nos preguntan que por razones de teletrabajo, lo mismo que estabas mencionando, tenemos horarios totalmente desvirtuados. ¿Cómo podemos recuperar el orden de estos horarios? ¿Qué podemos hacer con nuestros niños y nuestras niñas por esta invasión, ¿cierto?, que tenemos en el hogar del trabajo, de las responsabilidades de estudio, laborales? Muy buena pregunta, esa pregunta está súper atingente a nuestra contingencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que ya mencionaba anteriormente, que hay que hacer sentir a los niños y niñas que son importantes y que nuestra atención como papás está principalmente en ellos siempre, que no es más importante mi trabajo que ellos. ¿Cómo lo hago? Me tengo que organizar yo como adulta. Es decir, con las que somos más concretas, hay personas que son como más del teléfono, pueden hacer sus horarios, pero yo soy como de lápiz y papel, lunes, martes, miércoles, jueves, anotar todas mis reuniones, todo lo que tengo que hacer, y ahí distribuir también el tiempo con los integrantes de la familia. Si estoy sola, me tengo que organizar, eso puede ser una ventaja y una desventaja, porque la ventaja es que uno sola organiza sus tiempos, y con más personas uno puede también pedirle la ayuda a las otras personas, ¿cierto? Entonces decir, a esta hora tengo mi reunión, tú podrías estar pendiente, hacer un juego, algo, a mi hermana, a mi mamá, a las personas que vivan conmigo, a mi esposo, ¿cierto? Pero que las otras personas también sepan qué esperamos de ellas, porque muchas veces nos creemos mujeres súper poderosas o papás súper poderosos y creemos que podemos estar trabajando con él y finalmente lo único que hacemos es nosotras desarrollar todas las emociones, ¿cierto? Que estamos frustradas, estamos con pena, estamos cansadas, no queremos nada más y es porque no le delegamos responsabilidades a otras personas. Entonces, si yo estoy en teletrabajo, lo primero es organizarme yo. Y lo segundo es pedir ayuda. No tiene nada de malo pedir ayuda, no tiene nada de malo cansarse. Eso también quiero dejar súper claro. No tiene nada de malo, a veces hay personas que se sienten culpables
por cansarse a veces de ser mamás, de estar cansada, de no tener ánimo, de no querer jugar, de no querer nada, de estar completamente colapsada con pataleta y de querer salir un rato a tomar aire. Yo he escuchado amigas cercanas que dicen, yo de repente quiero ir al supermercado porque es como para salir un rato de la casa. Entonces, eso no está mal, eso tenemos que partir pensando que no está mal sentirnos colapsadas porque estamos en un tiempo diferente, que las emociones están como una montaña rusa. Yo siempre doy ese ejemplo. A veces estamos arriba en la felicidad máxima, a veces estamos abajo y a veces estamos de cabeza, ¿cierto? Es como que todo se nos dio vuelta. Lo importante es disfrutar cada uno de esos momentos y que los niños sientan la seguridad de ustedes como adultas. Si ustedes le transmiten esa seguridad y esa convicción a los niños y las niñas que ustedes están organizados en cuanto a todo lo que están realizando, que existe un orden en todo lo que ustedes hacen, entonces ellos van a tener esa seguridad, que es la seguridad que nosotras les brindamos a los jardines infantiles. ¿Qué hacemos nosotras? Tenemos una rutina con una intencionalidad pedagógica en cada uno de esos periodos. Pero para hacer esa rutina, no es como que llegamos en la mañana y decimos, ya, hoy día vamos a hacer tal cosa. Uno planifica mensualmente qué va a realizar y planifica con una orientación, ¿cierto? Esto va a desarrollar esta habilidad, esta otra, generando aprendizajes significativos en ello. Entonces, mi labor como mamá, como papá, como cuidadora, en estos momentos es organizarme con mi teletrabajo, organizarme con los tiempos que voy a estar con mi hijo y organizarme en si necesito ayuda o puedo hacer las cosas solas de manera organizada. Pero esos 3 pasos son los fundamentales, así como que si los tuviéramos que enumerar, esos 3 son principales para poder llevar a cabo este proceso de teletrabajo. Y ahora, otra pregunta, vamos al tiro con otra pregunta, que me gustan las preguntas para que sea más participativo. Ya, aquí tenemos una. Ya. Dice, hola, quería saber cómo se puede trabajar el tema de la frustración cuando no le resulta alguna tarea dada por el establecimiento. Tiene que haber hay una pregunta. Ya. Perfecto. Entonces, hoy día tenemos harto de eso, porque como todos los niños están haciendo tareas de su escuela, jardines infantiles, etcétera, entonces vamos a tener que igual apoyar ese proceso. Perfecto. ¿Cómo vemos la frustración? Primero que todo, reconociendo cuál es la emoción principal antes de la frustración. La frustración tiene como la emoción de todo lo que tiene relación con la pena, ¿cierto? Porque como que se frustran, se ponen a llorar a veces, entonces como que generan eso también, viene relacionada con el enojo. Entonces, imagínense, se juntan 2 de las 4 principales y hay un problema que se genera en la frustración. ¿Qué debemos hacer cuando un niño está frustrado? Primero que todo, el autocontrol del adulto. Y ahí es donde volvemos al principio, cuando yo dije que el adulto debe mantener un autocontrol y él no retar al niño y decir, pero ¿por qué te pones a llorar? No vas a hacer nunca más tareas, no vamos a imprimir nunca más ninguna ficha, no que uno tiene que en ese momento decir, ya, si no la quieres hacer, la hacemos después, porque otro momento quizás él va a estar dispuesto a hacer esa tarea. Si nosotros lo obligamos a hacer esa tarea llorando, no vamos a tener un aprendizaje significativo. Sí, no los veo aquí a todos los que están escuchando, pero si pudiéramos levantar la mano, ¿quién aprende llorando? Yo no, por lo menos yo no. Yo creo que acá las que estamos en el panel tampoco, ¿cierto? Entonces, si nos frustramos, no hay aprendizaje porque creamos una barrera emocional, que yo no quiero aprender eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calmar, bajar los niveles de ansiedad, conversar con este niño, con esta niña, buscar una forma entretenida de que desarrolle ese aprendizaje, puede ser con un tablero de si esta semana hace esta actividad, vamos a poner una estrellita aquí completando 5, vamos a ver una película súper entretenida, como generar algo cuando tenga las ganas de hacer esa tarea, ¿cierto? Porque en compañía de los compañeros, cuando estamos en la sala, es como que el aprendizaje es diferente. Cuando están en la casa es como que ellos quieren jugar y hacer otras cosas. Entonces la frustración la tenemos que manejar nosotros como adultos, primero que todo manteniendo la calma y empatizando con la emoción de este niño y de esta niña y que él no sienta que la mamá lo va a dejar de querer porque no hizo una tarea, sino que tiene que sentir que la mamá, el papá, el cuidador va a estar con él, haga la tarea o no haga la tarea.
y que si él la quiere hacer después, también vamos a estar ahí disponibles. Eso es muy importante en cuanto a la frustración. ¿Alguien quería aportar algo quizás? La Maite, Sandra, con respecto a este tema de la frustración. La Maite, yo veía que la Maite quería aportar algo. Muy bien, Maite. Bueno, yo estoy aportando como abuela en este momento. Sí, ha habido, por ejemplo, en algunas actividades online en el jardín donde está mi nieta, en que ella no ha querido hacerlo, entonces hemos sido flexibles para no obligarla y decirle, no, es que tú tienes que estar, no, pero es que no, eso no, hemos como dejado con la clase igual, por ejemplo, prendida la actividad online y que ella pueda caminar, pararse, etcétera. Y en otros momentos, en otras clases ha sido interactiva y ella estaba ahí con su mesa, con todos los materiales que se piden antes para tener y eso. Pero quería decir que también depende de la actividad que está realizando la educadora que está haciendo esa clase o esa actividad online. Y yo creo que una de las cosas que hemos hecho, así como apoderado y como la abuela ahí, que se mete igual, es como darle ciertas sugerencias en los momentos en que los niños y las niñas tienden como a aburrirse. Y uno de los, por ejemplo, de los momentos que hemos hablado es que cuando es el principio de la clase online, siempre la tía empieza a saludar, hola, y llegó y saluda, y se demora como 10 minutos en saludar. Ese es como 10 minutos que son como vacíos, porque mientras saludan a otros, como que los que ya han sido saludados, los que están esperando, se aburren. Entonces, como que tiene que ser más activas las clases, y ahí en ese tipo de clases está muy, muy interesada en participar mi nieta. Entonces, bueno, han sido tías que han recibido estas sugerencias y estas observaciones de nosotros como los nuevos, es un aprendizaje para nosotros en la familia también, estar ahí participando, haciendo participar a nuestros niños y niñas que están en nuestras casas. Y han recibido todo eso, entonces han ido modificando también, porque también tiene que como educadora de párvulos aprender a cómo hacer una clase online que sea entretenida y que sea dinámica, y que no estén ahí bostezando, etcétera. Eso quería aportar. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias por ese gran aporte que es realmente atingente a todo lo que vivimos a diario, ¿cierto? Con estas clases online, que los niños por periodos de concentración y por etapas del desarrollo, si nosotros como adultos, como que estamos escuchando una clase y tratamos de hacer otra cosa, imagínense ellos que su periodo de concentración tampoco es tan amplio a la edad que tienen de 0 a 6 años. Y ahora vamos a ver entonces cómo influye, y aquí están los tips, cómo influye, porque hablamos de comunicación, porque la comunicación es los tips fundamentales para el desarrollo emocional, así como tips número 1 para un buen desarrollo emocional es la comunicación. Y para eso tenemos que saber qué es la comunicación. La comunicación es una interacción entre dos o más personas. Y la comunicación la tenemos que dividir en dos siempre, que es la comunicación verbal, es decir, ahora como todo lo que uno va hablando, y también la comunicación gestual o no verbal. La comunicación no verbal es como expresamos, que a quien no le ha pasado que le pregunta a alguien, ¿está enojada? Y te dice, no, no estoy enojada, pero en realidad está súper enojada, ¿cierto? Es como que la postura corporal habla más que lo verbal. Entonces ahí necesitamos generar estas dos comunicaciones, tanto lo que decimos como lo que expresamos con nuestra corporalidad en los niños y niñas para este desarrollo emocional. Vamos con la siguiente diapositiva y acá vamos a ver todo lo relacionado a la comunicación en la familia, ¿cierto? Y cómo es la comunicación efectiva, es decir, cómo yo voy viendo y voy analizando todo lo relacionado con la comunicación efectiva, cómo yo hablo, qué palabras utilizo para generar toda esta comunicación tan importante. Y aquí, en esta comunicación, en estos momentos no veo en la presentación, como que se salió por completo, ahí estamos. Entonces, la comunicación efectiva, ¿qué ocurre con esta comunicación efectiva en las familias? Que lo primero
que da es un clima de confianza y de seguridad. Es decir, que los niños se sienten, como dice ahí, confiados y por lo tanto más seguros de dar su opinión, cuáles son sus opiniones respecto al tema. Es decir, que los niños sienten que pueden dar una opinión. Conocemos casos, ¿cierto?, de antes, cuando uno era pequeña, que uno, por ejemplo, no podía hablar a la hora del almuerzo, o estaba hablando un adulto y decía, ahora está hablando el adulto, los niños no hablan en la hora del almuerzo. Entonces eso nos generaba un clima de confianza, porque uno como niño, por el solo hecho de tener el rol de niño dentro de una familia, no podía dar su opinión. Entonces eso nos creaba un clima de confianza. Las niñas, ¿cierto? O los niños no le contaban nada a sus papás porque era como que todo tenían que guardárselo, ¿cierto? No podían tener confianza en los papás. Entonces, eso genera que no exista una comunicación efectiva. Las familias debemos dar tiempo para que nuestros niños hablen. Hay niños que incluso se ponen tímidos al hablar o al expresar su opinión y hay que escucharlos con mayor razón. Hay que dar tiempo y seguridad para que ellos hablen. Eso va a influir directamente en un desarrollo y un crecimiento sano. Recordar que todo es integral, no es que la emoción de el enojo a todos se le focalice acá en el colon, o que la sensación de estar feliz se me focaliza acá en el corazón, sino que pueden ser en diferentes partes de nuestro cuerpo, se pueden localizar estas diferentes emociones y por lo tanto pueden influir en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento, ya sea físico como también emocional. Por lo tanto, es importante generar siempre todo este ambiente de seguridad y confianza para un óptimo desarrollo. La comprensión, cómo yo desarrollo la empatía y me pongo en el lugar de este niño y de esta niña. Y sacar el no, porque a veces los niños están teniendo una pataleta y ¿qué se les dice? No tires la silla, no tires la mesa, no vayas para allá, no, 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 no. Y los niños no saben qué hacer. Entonces yo como adulta, si yo como Lisette estoy enojada y estoy frustrada y quiero tirar todo y me están diciendo alguien atrás, no, 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 ¿qué pasa? La ansiedad y la frustración aumenta. Entonces yo tengo que dar alternativas que él pueda hacer. Si estás enojado puedes tomar agua, si estás enojado te puedes ir a tu pieza, si estás enojado puedes ir al sillón, si estás enojado puedes ir no sé, a la pieza, ya dije a la pieza, pero puedes ir a jugar con un juguete preferido, hay botellas sensoriales que como que los relajan en esos momentos de estrés. Entonces, ahí generar una estrategia para que el niño pueda comprender la emoción que está sintiendo y cuáles cosas puede realizar, ¿cierto? Porque si nos vamos en el no, 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 ellos se frustran más. Entonces ahí generar algunas alternativas. Yo me acuerdo que en un colegio tenía como todas las alternativas de qué podía hacer. Me puedo enojar, porque eso tiene que ser importante, eso es muy importante, que uno le tiene que decir a los niños y niñas que enojarse, tener pena, tener miedo, tener alegría, esas 4 emociones son igual de importantes y que son buenas las 4. No está mal enojarse, porque por nuestra capacidad de ser humano nos enojamos. No está mal tener miedo, no está mal estar triste. Pero cómo yo soluciono eso. Y ahí ya después vamos viendo una habilidad posterior que va a ser el autoconocimiento de cada uno. Ahí generamos las habilidades sociales. Un niño que está seguro, que se siente comprendido, que tiene confianza, es un niño que tiene mayores habilidades sociales y que habla, que tiene personalidad, desplante, ¿cierto? Y todo eso, ¿qué va a pasar? Va a mejorar su autoestima. Porque cuando los niños tienen en el hogar todo el vínculo de apego seguro, ellos generan una mejor autoestima y son más autónomos, tienen mayor capacidad de tomar sus propias decisiones cuando son adultos y saben que yo como Lisette puedo tomar una decisión y me puedo equivocar y me puede ir pésimo en mi decisión, pero sé que voy a tener a mi familia apoyándome siempre. Entonces eso hace que las personas sean más autónomas. La Gabriela sabe que si ella, ¿cierto? Tiene algo, o su hijo, ¿cierto? Se equivoca en algún momento de su vida, que ella como mamá va a estar siempre ahí. La nieta de la Maite sabe que siempre va a contar con la Maite en todo lo que necesite. Entonces, ahí es cuando ellos van creando este autoestima positivo y la confianza. Y acá vemos algunos beneficios de esta comunicación efectiva. Contribuye a un bienestar emocional, es decir, que uno cuando
habla más, puede expresar más las emociones, y hay personas que nos damos vuelta, hablamos tanto que al final como que ya tenemos todas las emociones bien reconocidas. Entonces, ¿qué pasa? Que generamos como solución a todo. A veces contamos las cosas y nosotras mismas damos la solución, ¿cierto? Favorecen los vínculos afectivos porque cuando yo tengo confianza en una persona, esa persona me da seguridad, obviamente voy a tener un vínculo afectivo con esa persona y la voy a considerar fundamental en mi vida. Otra cosa importante de todo esto es que uno genera un mayor bienestar en todo el clima familiar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos una comunicación, yo estoy expresando lo que siento como mamá, como papá, como cuidadora, digo que estoy triste, que estoy feliz, que tengo pena, que me siento cansada, y yo reconozco la emoción en mí, voy a crear un bienestar emocional porque nadie es adivino, entonces nadie puede identificar qué me está pasando a mí. Yo lo tengo que expresar y así voy a tener un mejor clima familiar. Y eso me va a ayudar a expresarme de manera más adecuada. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos vamos acumulando la emoción, acumulando, 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 y que llega al final de esa emoción y exploto. ¿Qué pasa? Que cuando yo puedo hablar, entonces esa emoción, la siento, la digo, pasó. La siento, la digo, pasó. La siento, entonces no voy acumulando como una bola de nieve todas las emociones. Y me permite eso, poder tener un manejo adecuado. Y ahora vamos a este otro tipo de emoción que es la comunicación afectiva. Y acá en lo afectivo nos vamos a este otro tipo de comunicación que era lo no verbal. Aquí vemos estas imágenes que le vamos a decir a Maite qué puede apreciar de estas imágenes que vemos ahí proyectadas en el PPT. ¿Nos pueden apoyar en el chat también, dar sus impresiones? ¿Qué ven ustedes en estas imágenes? Ahí. Todavía no hay comentario. Bueno, lo que yo veo en estas imágenes es claro, es el contacto corporal, es el contacto de piel, pero lo afectivo no solo es este contacto, sino que lo afectivo son acciones. Cualquier tipo de acción que signifique y que haga entender a nuestros niños o niñas con quienes vivimos que estamos pendientes de ellos y ellas, que estamos atentos a lo que necesitan, etcétera. Es como, no sé, pues un ejemplo de comunicación afectiva, que algo que hacemos acá es cada vez que, por ejemplo, mi nieta se baña, calentarle su ropita en la combustión y que esté calentito el pijama. Y entonces se pone el pijama calentito y dice, que está calentito el pijama. Eso también es una comunicación afectiva por medio de acción. De esta acción que va en querer entregarle todo el cariño que necesita. Eso es algo que quería decir. Muchas gracias, Maite. Y acá vemos en el chat que está explotando de comentarios, ¿cierto? Dice que es escucha, apego, contención, confianza, lenguaje corporal, amor, preocupación, apego, confianza, relación parental. Creo que la comunicación afectiva es muy importante en este tiempo tan difícil, excelente. Padres afectivos con sus hijos, instancias para escuchar, prestar atención, contener, conversar, aprendizaje, excelente chat. Y se dan cuenta que todas las personas dijeron palabras diferentes. Eso está súper bien porque todas vieron cosas diferentes en las imágenes. Entonces eso es muy enriquecedor, como una nube de palabras, ¿cierto? Generaron ahí las palabras clave e importantes para ver estas imágenes que, como comentan en el chat, la relación afectiva en estos momentos es principal. A veces uno no necesita hablar, uno solo necesita un abrazo, una contención. Entonces, lo mismo de delante de la frustración, a veces no tenemos que explicar a nuestro hijo, a nuestra hija, hay que abrazar, hay que contener, hay que estar ahí, eso, solo lo afectivo. ¿Y cómo desarrollamos una comunicación afectiva en los niños y niñas? Eso nos preguntamos de inmediato cuando vemos esta palabra, ¿cierto?
Lo primero que tenemos que tener en consideración que esto se desarrolla desde el nacimiento. Es decir, desde antes del nacimiento, cuando el niño está en el vientre, nosotros tenemos que hablar con este niño, con esta niña, y cuando nace tenemos que conversar, cuando lo cambiamos de pañales, ¿cierto? Ir diciendo que vamos a sacar un calcetín, el otro calcetín, ir comentándole qué está haciendo uno, y eso es súper importante para generar esta comunicación afectiva, aunque uno crea que los niños no entienden a esa edad, el primer día de nacido, ¿cierto? Pero sí, ellos entienden todo, ellos perciben todo y ellos están en ese momento generando los vínculos afectivos. Por lo tanto, es tan fundamental, tenemos una gran precursora de la educación parvularia que es Amy Pickler, las que están estudiando educación parvularia o las que ya son colegas, porque acá vemos algunas colegas que están conectadas. Es una pedagoga que ella habla siempre de la importancia de hablar, de esta comunicación afectiva y efectiva en los niños y niñas, que uno en todo momento les tiene que explicar qué está haciendo, crea uno que entiendan o no, pero siempre tiene que explicar todo lo que hace con este niño y esta niña. Fomentar una comunicación abierta y efectiva, es decir, que se puedan hablar de diferentes temas, ¿cierto? Que ellos puedan tener la confianza de contarnos diferentes problemáticas que les ocurren, que no tengan vergüenza contarnos algo que ocurrió en el jardín, por ejemplo, que ellos cuenten todo, que ellos sepan que nosotros siempre les vamos a creer todo lo que ellos nos digan. Eso igual es fundamental. Y estar disponibles, cercanos, y esta última palabra nos cuesta ahora en pandemia, ¿cierto? Estar contentos. Eso ocurre que muchas veces ya estamos cansados, vamos en el mes 6 y ya estamos, ¿cierto? A veces un poco agotados de estar encerrados y de estar en la casa, entonces eso de que me digan que tengo que estar contento ya es un poco difícil, pero tengo que sacar esa fuerza y ese impulso de estar contento, aunque a veces me dure hasta las 12 del día, tendré que a las 12 del día tratar de impulsarme otra vez para que me dure hasta las 4, y a las 4:30 impulsarme otra vez para que me dure hasta las 8. Pero eso nace de mí. Todas las personas, independientemente de la edad que tengan, pueden tener ese control emocional. Cada uno de los que está viendo esta presentación es dueño de sus emociones. Y ahí es cuando se desarrolla la inteligencia emocional, que yo tengo una emoción y yo la controlo, ¿ya? Entonces ahí, cuando ustedes estén enojados y puedan cambiar y estar contentos, ahí van a decir, hoy estoy teniendo inteligencia emocional, y se van a acordar de este taller. Entonces ahí importante ir desarrollando este control emocional y responder a las preguntas. Perdón, Lisette, una cosa me llama la atención acá en el chat. Escriben, nunca minimizar las emociones, ya que así les costará más aún expresarlas. Es muy importante lo que nos acaban de decir en el chat. Creo que tenemos que hacer referencia a eso, que nunca tenemos que pensar que las emociones de los niños no son importantes o dejarlas de lado, sino que por el contrario, ¿cierto? Contenerlos y efectivamente demostrarles que estamos interesados en lo que les está pasando. Eso les va a facilitar, les va a generar la base para que después, cuando sean adolescentes y entren en procesos mucho más complejos de personalidad, tengan la confianza de poder conversar con sus padres, ¿cierto? Y comunicarles qué les sucede. Así es, eso es fundamental, nunca minimizar las emociones. Excelente aporte ahí la persona que nos escribió, eso de verdad que tiene toda la razón. Y tal como decíamos, los padres que escuchan a sus hijos con plenitud, con amor, si miramos esta imagen, no es porque ahora tenemos cantidad de tiempo, estamos todo el día, pero no es la cantidad, es la calidad de tiempo. Póngase a pensar ahí, ¿cuánto tiempo yo escucho a mi hijo? Le pongo atención a lo que está haciendo. Y a veces uno se da cuenta que no, porque ya estamos como acostumbrados a todo lo que estamos viviendo y ya es como que cada uno está haciendo su vida y pocas veces ponemos esa atención y a nuestro hijo y a nuestras hijas. Entonces, eso es importante, escucharlos con toda la plenitud, el tiempo, el entendimiento, la aceptación, y crear un ambiente de comunicación, así como hablábamos de la organización, crear un ambiente de
comunicación. Por ejemplo, ahora estamos todos con esto, ¿cierto? Con el celular, que estamos almorzando y estamos con el celular, estamos tomando once, estamos con el celular. Entonces, una buena estrategia es que en los momentos de comida, este aparato no está. Ningún integrante de la familia lo tiene, ¿cierto? Entonces ahí vamos a poder escucharnos. Si se dan cuenta, uno se demora 15 a 20 minutos en almorzar. ¿Y cómo no vamos a poder salir de este aparato 20 minutos en un día de 24 horas? Si lo vemos así, de verdad que uno tiene como la posibilidad de poderlo hacer. Entonces, generar un ambiente de comunicación para que los niños y niñas se sientan amados, respetados y escuchados, que eso para el desarrollo emocional es fundamental, que ustedes le pregunten, hoy día, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes alegre? Me siento enojado, mamá. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué situación te hace sentir enojado? ¿Qué situación te hace sentir triste? ¿Qué situación te hace colapsar, así como frustración? Entonces uno puede anticiparse después para que no ocurra este desborde emocional. Y vamos con la siguiente, que es cómo poner en práctica los límites y normas en las familias. Que esto es lo que comentábamos desde un principio, ¿cierto? Y ya estamos finalizando esta presentación con esta diapo, nos queda una más y ya finalizamos. ¿Y cómo ponemos en práctica entonces estos límites? Es teniendo las normas claras, que es lo que dijimos en un principio. ¿Estoy en teletrabajo? Sí. ¿Cambiaron las cosas? Cambiaron las cosas. ¿Tienen que haber nuevas normas? Sí. Y ojo, que una de las normas nuevas también es todo lo relacionado con el coronavirus, que ahora uno no sale y llega y hace lo que quiere. Uno sale y llega, tiene que lavarse las manos, ¿cierto? 25 segundos y sacarse la ropa, dejarla afuera en la lavadora. Es ahora todo algo que tenemos que generar esa norma dentro de la casa, porque también hay que ser empático con las personas que viven en la casa, que quizás a mí me da lo mismo el coronavirus, hay personas que como que dicen ya no importa, pero hay personas que de verdad están pasándolo mal y tienen miedo, tienen la emoción de miedo de contagiarse. Entonces yo tengo que ser empática con las personas que tenemos miedo de contagiarnos, que nos cuidamos, que estamos ahí, ¿cierto?, en constante viendo qué está ocurriendo y todo. Entonces ahí es donde, si existe una norma en la familia, va a permitir que no me estrese. Si hay una persona que tiene miedo a contagiarse y hay una persona que le da lo mismo y esa persona sale, llega, no se lava las manos ni nada, esta otra persona de mi familia va a estar tremendamente estresada y va a estar constantemente teniendo la emoción de miedo, de frustración. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que conversarlo. Y eso no debería suceder. Si hay una persona que está viviendo una emoción importante con todo lo que está pasando, no tengo que fomentar esa emoción. Tendremos que llegar a un consenso para que todo sea de la mejor manera posible. Y eso también quiero llamar a la calma. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan estresados y con tanto miedo como adultos que sale esta persona que no le tiene miedo y llega y nos estresamos tanto que los niños le tienen un miedo tremendo a todo lo que está pasando. Entonces como que ellos actúan todas las situaciones porque ellos no entienden qué está pasando. Entonces como que dicen, el coronavirus es malo, se va a acabar el mundo y aquí y allá. Es como cuando hubo el terremoto, que los niños le tenían terror al terremoto, porque los adultos sobre reaccionamos con el terremoto, ¿cierto? Nos da miedo y ellos llegaron con pánico a los jardines infantiles. Entonces, ahora tenemos que hacer lo mismo, normalizar esta situación, que sea lo más normal para ellos, establecer esta norma. Si nosotros salimos a algún lugar, tenemos que llegar, lavarnos las manos y así vamos a estar bien, pero dar esa tranquilidad a ellos, nosotros como adultos, no sobre reaccionar a lo que está sucediendo. Podemos tener miedo, sí, pero mantener, como dice ahí, el autocontrol emocional. Como yo puedo estar aterrada de miedo o puedo tener mucha pena o puedo estar muy frustrada, pero cómo controlo mi emoción. O a veces, ¿qué ocurre? Que dejamos pasar situaciones y ya es como la imagen que está ahí. Por eso pusimos esa imagen, porque se enoja el papá con la mamá va a retar a la hija, después el papá va a retar al hijo, dice que no lo soporta, y queda al final un desastre en la familia en un segundo, porque todos estamos igual de estresados con algunas situaciones. Entonces ahí, para que no ocurra esta imagen, que toda la familia se nos desborda,
es importante mantener el autocontrol mío, el autocontrol de todos los integrantes que viven en la familia. Y entonces, ahora vamos a la última diapositiva y ya finalizando. Si tiene alguna pregunta, es tiempo que la haga porque ya vamos a finalizar esta presentación. Y las queríamos dejar con esta frase tan importante que dice que expertos plantean la necesidad de que los padres y educadores entiendan la importancia del desarrollo emocional en los niños y niñas. Y ojo con esto que viene ahora, porque los primeros 5 años de vida está comprobado con diversas investigaciones que se funda toda la existencia de lo que será un ser humano durante toda su vida. Entonces, si usted tiene un hijo que todavía no cumple los 5 años, está en un momento clave de su desarrollo emocional. No lo podemos dejar para mañana. Eso es algo que tenemos que hacer hoy. Hoy tenemos que desarrollar emociones positivas en ellos, porque eso va a fundar, como dice ahí, su existencia humana. Imagínense lo trascendental que es este periodo. Por eso es tan importante la educación parvularia, porque estamos en un proceso clave del desarrollo integral, es donde más sinapsis se producen a lo largo de toda la vida, es cuando realizamos más conexiones neuronales. Entonces, por eso es tan importante que haya estado hoy día, todo este rato en este pequeño taller, ¿cierto? Aprendiendo más de las emociones. Y ahora las voy a dejar con nuestra jefa de carrera que va a finalizar este taller. Un abrazo, muchas gracias por estar hoy día. Sandrita, ahora vamos. Quería consultar si alguien más tenía alguna pregunta por el chat. Al parecer estamos finalizando felices, muy contentos de haber tenido tanta participación, de que hayan estado completamente activos en el chat. Agradecer a Gabriela, agradecer a Maite, agradecer a nuestra expositora, Lisette, por conversar sobre una temática tan trascendental el día de hoy, ¿cierto? Esta pandemia nos ha metido en nuestros hogares y ha hecho, ¿cierto?, que nuestros niños también estén afectados y que nosotros como padres o madres, ¿cierto?, tenemos que conocer cuáles son los sentimientos. Y con esta última frase o este último párrafo, ¿cierto?, que nos presenta Lisette diciéndonos que efectivamente los primeros 5 años son trascendentales para la formación de las emociones, ¿cierto?, en nuestros niños y niñas. Así que tenemos que poner atención, tenemos que cuidarlos mucho y sobre todo estamos a tiempo de generar las estrategias necesarias para que nuestros niños se desarrollen lo más sano posible y sean personas realmente que van a aportar a la sociedad en la que van a vivir y que van a convivir. Nosotros como institución, como Centro de Formación Técnica, estamos muy contentos de haber iniciado esta ronda de trabajo, ¿cierto?, que Admisión está potenciando para poder acercarnos a la comunidad y por sobre todo invitarlos a el proceso de admisión 2021, donde tenemos novedades muy importantes que son precisamente que estamos hoy día estamos con gratuidad. Hemos tenido un trabajo arduo donde logramos 5 años de acreditación como Centro de Formación Técnica y hoy día orgullosamente podemos dar a conocer a toda nuestra comunidad que estamos adscritos a la gratuidad y para ello invitarlos a ustedes que nos difundan, que hablen sobre sus conocidos, ¿cierto?, que quieran estudiar alguna de nuestras carreras de educación. Nosotros en el Centro de Formación Técnica tenemos 2 carreras que trabajamos en el área de la educación. Una es técnico en educación especial y la otra es técnico en educación parvularia. Ambas carreras son de nivel técnico, son 2 años y medio, estamos trabajando y generando competencias para poder ser los apoyos de los profesionales de educación diferencial y de párvulo. Así que invitarlos a que ustedes puedan potenciar, ¿cierto?, y contarles a la comunidad que nuestras carreras están adscritas a la gratuidad, que postulen. Esto empieza en el mes de octubre y sería muy importante que podamos empezar a generar, ¿cierto?, nuestra admisión 2021. Estamos muy contentos de
esta instancia, de la presencia de cada uno de ustedes y así invitarlos también porque van a haber muchos más conversatorios de las diferentes carreras que tenemos en el CFT, de educación especial, de laboratorista dental, de los TENS, de preparador físico, etcétera. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta noche y esperamos verlo próximamente. Tenemos muchas ganas de seguir conversando de nuestros niños y nuestras niñas, así que seguramente vamos a estar aquí. Si Alex nos invita, vamos a estar aquí acompañándolos a todos ustedes y desarrollando nuestros temas que tanto nos apasionan. Muchas gracias. Oye, sí, agradecer tremendamente a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que conectaron con nosotros. Para nosotros ha sido muy grato y no teníamos ninguna duda de que el partir con ustedes, con el área de educación y con este tremendo tema iba a ser tan importante, iba a causar todos los comentarios que tenemos. No los alcanzamos a leer todos, tuvimos mucha interacción durante la transmisión. Hemos estado con ustedes 1 hora y cuarto y les agradecemos tremendamente de que nos estén acompañando durante todo este espacio que nosotros estamos abriendo y estamos creando para poder acercar un poco la labor que cumplen muchos de nuestros profesionales que trabajan en nuestra casa de estudio y también así destacar todo lo que hacen los alumnos que son de Santo Tomás y que están hoy en día distribuidos en distintos lugares de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, ¿no es cierto?, llevando a cabo cada una de sus labores, desde estar hoy día todos en la mayoría adaptándonos al mundo virtual, al teletrabajo, como también aquellos que se desempeñan en los hospitales, ¿no es cierto?, en los centros de salud, donde nosotros tenemos gran presencia, ¿no es cierto?, de nuestros alumnos. Así que es nada más, pues agradecer a todos por acompañarnos el día de hoy y los dejamos, ¿no es cierto?, invitados para una próxima oportunidad. Agradecer a cada una de las personas que estuvieron hoy día, a Lisette, Sandra, ¿no es cierto?, a la profesora Maite, a Gabriela, que está ahí también acompañándonos, ¿no es cierto?, el día de hoy, y dejarlos invitados próximamente para una próxima actividad. Así que es todo por hoy día, así que muchas gracias, que tengan un feliz descanso y un buen fin de semana para Gracias, todos. muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias.